es que hay eventos que ella te lo menciona con un tono tan ligero y tan que parece tan cómico, y a mí me preocupa bastante porque bestia, si te pones a pensar bien profundo, esa vaina fue bien pesada y que un cómic te lo ponga como que bien ligero y que chuleta. No, o sea, no sé, eso fue lo que a veces ya hacía también. También tienes que ver, por ejemplo, como yo digo, o sea, la imaginación de una niña que durante toda esa etapa de niñez que te pone el tomo es que ella quiere vivir, ella quiere ser algo, pero como va avanzando la historia, ella dice, incluso he descubierto cosas que jamás yo iba pensando. Y por ejemplo, cuando creo que llega el tío de ella, o este hombre creo que es el tío de ella. Blanco. Anush creo que era. Ella se queda como que Eso fue después de la liberación de los prisioneros políticos. ella se queda así como que, wow, cuéntame más, no puedo dormir si no cuentas más. Y ahí es cuando ella va viendo y que intentando adentrarse en el mundo islámico y todo, y es algo bastante totalmente fuerte, pero a la vez como que tú lo ves en la imaginación de un niño, y cómo va avanzando y creciendo. Y es parte de la visión que ella tiene en esa edad de las cosas que están pasando a su alrededor. Bruno había comentado hace un momento el hecho de que por lo menos una de las cosas que impacta mucho de este trabajo es el hecho de que es ajeno a nosotros por el hecho de los temas culturales, que muchas de las cosas que nosotros damos por hecho en la cultura occidental, para ellos no son algo que tú amaneces y simplemente lo haces, sino de que allá tenían esa lucha del tradicionalismo islámico, pues para ese tiempo de los 70, finales de los 70, 79 creo que es la fecha en que se ambienta eso, versus todas estas nuevas olas occidentales. A mí me sorprende mucho ver el hecho también de el impacto que hace el acceso a la información, incluso en ese tiempo, porque estamos hablando de un tiempo lejos del internet, lejos de las redes sociales y todo esto, pero el acceso, por el hecho de ella ser una familia pudiente, se puede decir entre comillas, ella tenía acceso a literatura, tenía acceso a información, tenía acceso a personas con diferentes corrientes filosóficas o ideológicas que estaban permeando a su familia y que por ende le estaban dando una cosmovisión diferente a ella de la que tenía la demás gente alrededor de ella allá en Teherán, pues. Entonces, pero no sé si de alguna manera usted así como decía Bruno, se pusieron a pensar en ese aspecto, o sea, si nosotros vamos allá, nosotros somos los raros, porque la ideología de muchos de ellos es bien diferente. Sí, ahí lo que yo iba a mencionar sobre el libro, que me pareció interesante, que aparte de mucho de lo que menciona, también hay un tema yo diría que de identidad de varias cosas, identidad cultural, identidad religiosa, identidad inclusive de mujer, y de mujer dentro de cada uno de estos grupos, que hay unas escenas ahí que creo que hay unas mujeres creo que eran niñas de la organización no sé qué, de mujeres islámicas, y la agarraron y que no, si tú eres mujer islámica tú no te puedes vestir así, que no sé qué, que se la iban a llevar, y ella, no me acuerdo qué fue lo que hizo, lloró, y a la final no se la llevaron. Entonces a la final te pone a pensar y que chuzo, inclusive para el hombre también creo que tenías como una cierta manera de vestir, y que no te podías poner, y tenías que dejarte crecer la barba, así como Bruno, no sé qué. Entonces no podías cortártela ahí. así Ahí como Bruno, no podías cortártela. Sí, entonces a la final hay un tema de identidades ahí también, que es como que si no te vistes así, si no tienes esta cierta apariencia, no estás con el régimen, o no eres el islámico como ellos quieren, tienen que usar el velo, tienen que no sé qué, y a la final también ella se encuentra en medio de este cambio de identidad, que a la final ella antes podía vestir como le daba la gana, y ahora es impuesto, ahora tienes que usar el velo, ahora tienes que esto, lo otro, y ella creo que intentó como combinarlo,
porque ella se ponía el velo, pero entonces con el jacket denim, con la no sé qué, y que era como híbrido, con los Nike. Y eso era una señal, Sí. en cierta manera, de desafío. Sí, pero Cultural. a su vez como que no, era como que estoy aquí y allá, no Ajá. sé si me explico, no totalmente desafío. O sea, siento yo, pues, al leerlo, ajá, Sí, era como... es una posición difícil, porque de repente tú eres creyente en la religión, pero no eres radical. ¿Ah? Pero es que hay varias corrientes en No, obviamente. Claro, esa que estaba en el régimen era la extrema, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa con estas personas que son como en el medio, ¿no? Que chuzo. Y a la final, otra cosa que me gustó mucho del libro es el uso de que me parece interesante, que el libro es únicamente blanco y negro, pero utilizan muy bien las viñetas, o sea, los paneles en blanco, los fondos blancos. Por lo general yo me daba cuenta que denotaban cosas, digamos, normales de la historia, qué sé yo, y cuando usaban entonces las partes oscuras, que ponían los fondos negros, era porque sabías que venía algo feo. Sí, era como un cambio de acento Ajá. como que presta atención a lo que vamos a hablar en este momento porque de alguna Sí. manera es importante. Es importante. Y Entonces, es más delicado de lo que por lo menos aquí, pues cuando Sí, que cuando la estaban revelan llevando. la muerte de una persona que supuestamente dicen se ahogó en su bañera, Sí. pero luego cuando investigan se dan cuenta que solamente era la cabeza, o sea que fácilmente lo mataron. Entonces, Claro. y era el tema de que era un opositor al régimen en ese tiempo. Y es bien interesante en ese aspecto. Y también Hay- pues, mataron a la hermana también. Ujú. no, entonces me pareció interesante eso, porque uno normalmente ve en los cómics habituales, hay unos que son blancos, negros, escalas de grises, hay colores, hay todo, y utilizan por lo general todos esos colores para dar un contexto a la historia. Y acá solamente tienes blanco y negro. Y me parece interesante que claro, no, sí, sí, pero digo que solamente blanco y negro, pero Sin City tiene más detalles, no sé si me explico. Sí, por lo menos ella no usa casi no usa esto es sombreado. que la cara es todo blanco y el fondo es todo negro. O sea, es como un monotono bien sencillo, pero efectivo. Sí, y bueno, Pedro habla un poco de Frank Miller. Frank Miller es un artista que en la cúspide de sus poderes, como diría uno, era un artista que tenía muy buenos recursos gráficos y era alguien que técnicamente era bien aplicado en lo que él hacía. Aquí estamos hablando de una persona que no es un creador profesional de cómics, es una persona que está viviendo, que está tratando de narrar la historia de su vida en ese periodo y que con los recursos que ella tiene, o sea, su capacidad de ilustrar, trata de utilizar elementos para poder representar esa época, se puede decir, de grandes cambios, tanto políticos como personales para ella. Entonces, sí, yo siento de que en cierta manera, por el hecho de ser un cómic autobiográfico y de ser una persona que no es un profesional del medio, no es alguien que, digamos, estudió para eso, tiene mucha valía, tiene mucho mérito. Y es una historia que de pronto no escucharíamos con las mismas sensibilidades, porque ha tratado de hacerlo de alguna manera, presentarla un Frank Miller, porque la posición de Frank Miller hacia el Islam es bien diferente a la posición que tiene, régimen, porque nunca critica la religión. Ajá, nunca la critica. Ella está hablando del régimen. Ajá. Hay una escena que ya es casi al final del libro, debe ser el cuarto volumen, ya es que yo lo leí todo. Hay una escena, voy a hacer el spoiler, en que para entrar a la universidad le tienen que hacer una entrevista ideológica y ella realmente intentó estudiar las oraciones a los profetas y no pudo. Y al momento de ir a la entrevista ella se encontró con el que la entrevistó, resultó ser que era un verdadero hombre de fe, porque él le pregunta que bueno, y tú te sabes el idioma, ellos no sé en qué idioma, creo que es árabe, entonces que sabes árabe, que no, y cómo hablas con bien, que bueno, que hablo en persa, porque es el idioma que yo sé, y entonces ella le dice que Mahoma dijo que Dios siempre está con uno, no sé qué, y entonces
entonces por eso yo siento que para mí es más fácil hablar en persa, porque es el idioma que yo domino, yo no sé árabe, una cosa así, y entonces allá la prueba la entrevista ideológica, a pesar de que básicamente dijo que ella no seguía ninguno de los preceptos que teóricamente debía seguir, pero el que la entrevistó dijo que tú fuiste honesta y no, dijiste la realidad y ella dijo que sí, yo creo en Dios y todo, pero es que no sé árabe, así que no voy a rezar en árabe, porque no es el idioma que yo sé. Entonces, ese fue como un encuentro bien curioso. O sea, ella ahí se encontró con alguien que le dije que tu honestidad es realmente algo valioso desde el punto de vista teológico, digamos. Sí. Y lo que dice de ti como ser humano, en cierta manera, pues también. Y es de respeto. Entonces, Quería agregar otra cosita. Que digo, uno ve esto y dice, chuzo, un pocotón de páginas, son como 300, 400, las 340 y por ahí va. Pero la rapidez y la sencillez con la que fluye la historia a mí me impresionó bastante, porque es o sea, escuchando aquí, o sea, tenemos religión, guerra, muerte, una niña lidiando con identidades de todo tipo, Cambiar de adulto a niño. de adulto a niño, la religión a sus papás, que el primer cigarrillo, toda una serie de cosas, y tú dices que chuzo, un libro con estos temas suena como que bien denso y complicado, pero de alguna manera yo no sé cómo ella hizo, pero la historia fluye así que nítido, o sea, yo la verdad que quedé muy impresionado con el estilo de tanto visual como el estilo escrito que tiene, que es sencillo, no sobrecarga las páginas de palabras, pero transmite lo que te quiere decir, uno entiende y la historia fluye súper rápido, ¿sabes? Se la recomiendo para que no se asusten que son 300 y pico páginas. O sea, esas páginas vuelan rápido. ¿Pudo ver la película? Yo no la pude ver. No. Para compararla. no, yo digo que por el momento, Yo vi puro trailer. por el tema, yo digo que por el momento no lo comparemos a la película. Siento que le hacemos de cierta manera como un desservicio. Lo que sí quería preguntarles era, para muchos el hecho de un cómic como este, por ahí escuché algunos de los que estaban por acá que decían, yo no veo esto como un cómic, por ahí Daniel comentó eso creo que antes ya, que no lo veo como un cómic porque es como muy crudo o muy real, entonces sienten que puede ser difícil o les fue difícil a ustedes o sienten que puede ser difícil para alguien asimilar el hecho de que tú veas una historia de este tipo narrada a través de un cómic en una cultura, hablando de nuestra cultura, que está más familiarizada con este tipo de narrativa en arte secuencial, de ver humor, de ver temas de superheroicos, de ciencia ficción. Entretenimiento. Ajá, entretenimiento básico. Sienten que es como extraño, se sienten algo diferente al leer un tipo de material que es más autobiográfico y más de este tipo. Sí, yo voy a dar mi opinión va a ser como la disidente por lo que he escuchado, porque en realidad a mí no me gustan las autobiografías y no es, o sea, en ningún medio, esa es una opinión, así que por ahí voy a comenzar que es sesgado. Sin embargo, sí reconozco, como todos lo han mencionado, la pericia narrativa que hay en el libro, que es innegable. Aparte del tema religioso, no ha mencionado mucho el tema político, o sea, cuando viene el tema de los comunistas. Yo lo que siento es que ella, como una niña, y o sea, siendo la autora, me imagino que obviamente ella escribió esto en una etapa adulta, y cómo se puede retrotraer a cómo piensa un niño, en realidad vemos cómo ella va haciendo como esa ondulación entre extremos ideológicos, que en un momento dice, no, a esto hay que matarlos, o sea, tortura y demás, cuando le mencionan esas cosas, y en otro, compasión, o sea, cómo ella se va moviendo en ese péndulo. Pero sí, como cómic, por el hecho de que no tiene el tema del dominio artístico en muchas partes, es bastante simple, el tema del sombreado, la perspectiva, los paisajes. O sea, yo vería que esto perfectamente se podía haber escrito
en un libro, o sea, usando texto, no veo como que el haberlo plasmado en este medio, o sea, no siento que le haya aportado mucho. O sea, a mí en realidad, Decepcionado. como cómic, no, pero es también por mi opinión, por eso dije que mi opinión iba a estar sesgada, porque a mí por lo menos las autobiografías no me conectan tanto. Yo prefiero que los autores cuenten historias con lo que consideran valioso, más que, o sea, como recurrir a todo el ruido de lo que les pudo pasar en su vida, pues. Entonces, Tal vez ella lo hizo así para tratar un público infantil. Porque a un niño no necesariamente le va a gustar leer un libro de 400 páginas. Y aparte también lo que decía era que la parte... sí, Al hacerlo en un cómic simple, Lo que tú dices tienes razón. no, pero la otra cosa es que al mezclarlo con la parte gráfica, yo siento que de alguna manera hace esa combinación para que fluya más fácil. Si lo pusieras completamente en texto, siento que no fluiría igual. Siento yo, no sé. Lo que pasa es que ella, en la editorial donde yo trabajo, no recuerdo el título, ahorita cuando la buena memoria, esa gente trabaja así, ellos todos trabajan así. O sea, hay un grupo de gente, de hecho hay un man que es que no recuerdo el apellido, que lo podemos buscar ahora, no todos, que fue que le influyó a ella. Y ese tipo ha publicado un montón de cómics y, o sea, y es súper venta. Ese cómic, por ejemplo, nada más en España vende que 100.000 cómics, nada más en España. Tienen, o sea, solamente de España. Calculan los otros países, o sea, Esa editorial es francesa, la sí, de ella. lo que pasa es que eso es una corriente como parecida a lo que pasaba en Estados Unidos con Fantagraphics y otras editoriales, que los autores, o sea, no son ilustradores, por ejemplo, como Van Siever o Capullo, que son tipos que tienen una técnica más depurada, pero realmente a veces no son tan buenos narradores. Entonces ella, en este caso, ella lo que más que todo es como una autobiografía, pero a la vez como si fueran mini relatos. O sea, yo por eso digo que ese cómic no es necesario leerlo todo, completo no es necesario. No. Tú lo puedes leer si quieres, No, y pero realmente tiene tú puedes agarrar como cualquier parte y te enganchas con la historia. Tiene como sus arcos. O sea, que lo puedes leer por arco. Sí, esos pequeños capítulos son como a la manera de arco que tú puedes parar apenas terminas uno y si quieres lo lees de 5 de 10 años más. Yo nunca lo leí seguido, yo me senté un tiempo, lo leí, después tomé una parte, o sea, no es necesario hacer eso. Es más, pienso que te puedes cansar, excepto que está con la señorita que está allá, ella se leyó todo. Ella se lo leyó todo. Dale. ¿Se puede leer completo? Sí. Se puede. Challenge, acepto. ¿Qué pasó? Uno tiene mi amigo independiente. Ella se lo leyó todo. Fallando, Sacando Pedro. también, Fallando. ella quería no estar de ella. Ella quería bastante, porque ella sí lo leí que hacer. A ver, diga. Porque el primer libro por lo menos tiene un tono como más infantil, obviamente. Porque es la vida de ella 10 años. No sé qué, pero el tono cambia en el segundo libro, se lo puede leer completamente. Estás leyendo la biografía de una persona. Que sí se puede leer completo. En verdad a mí me recordó Book and Mouse. Bueno, Mouse es sí. Solo, pero Mouse es más tedioso. Ajá. Pero Mouse es más tedioso. Ahí tiene un cómic ahí, ella es ilustradora, ¿verdad? Sí, ella estudió arte en la Estas universidad. cosas, por ejemplo, en una narrativa tú no la puedes ver. Aquí están marcando 250 años de historia en un solo panel. 1500. 2500. En un solo panel, y eso es algo que narrativamente es imposible. Además, este estilo, Alberto, ¿cómo se llama el estilo que yo suelo utilizar? Eso me recuerda a mí la silografía. La silografía es como los woodcut Ya lo he visto prints, anteriormente. que antes la técnica que utilizaban para imprimir, antes de la imprenta que nosotros conocemos, agarraban y bordaban la madera y eso lo utilizaban para imprimir sobre tela y sobre papel. ¿En qué año era eso? Entonces, eso se puede hacer antes de Los 30, los años 30 fue el en los boom de años eso. 30 se hicieron algunos, digamos, wordless novels, o novelas sin texto. Y la gente te narraba una historia. En Estados Unidos. En Estados Unidos, Alemania, En los Europa países también, escandinavos, de hecho, en Europa también. Entonces ella en este cómics utiliza visualmente, gráficamente eso. Si ella hubiera hecho eso En otro estilo. eso hubiera sido una locura. Si eso lo hubieran publicado, y obviamente hubiera sido más difícil. Poder contar una Esto historia es así. característico de la silografía. Yo creo que eso estaba prohibido en los países de Sí, sí está prohibido. Sí está prohibido. El arte. Ese libro No, yo creo que el libro está está prohibido. en los países que tú Tenemos un tienes. libro prohibido aquí para que En los sepas. países donde hay desinformación, como Corea del Es Norte lógico que esté prohibido. o Venezuela, el mismo En Venezuela no el prohíben mismo eso. gobierno La misma Irán, yo creo.
corta la información para que el pueblo no se eduque. Porque si el pueblo se educa, Ajá, ya. se va a rebelar. O hasta eventos históricos. En China, por ejemplo, lo del Tiananmen Square nunca sucedió. Eso no sale en ningún ¿Tú viste lo que pasó en China el año pasado con los estudiantes de las universidades El chinas? año pasado, sí. Que Ahorita empezaron a mismo hay hacer, protestas en- que empezaron a hacer sindicatos pro trabajadores, porque los trabajadores chinos son esclavos básicamente trabajando. Y los manes que sí, que vamos a un sindicato, que nosotros somos fans de este tipo que se llama Carlos Marx, que él habla del comunismo, y el gobierno que ¿qué ustedes están haciendo? Lo metieron preso. Yo no, eso es ustedes no pueden hablar de Carlos Marx. Entonces, cuando los manes hablaban, porque China es comunista. Y China no puede hablar mal de Carlos Marx, pero los manes estaban usando a Carlos Marx para defender a los empleados. Y los manes se quedaron como en un vaina que no podían acusarlo, y lo tuvieron que dejar libre a los estudiantes que quieren hacer un sindicato marxista para proteger a los trabajadores. Es una vaina increíble. Te iba a decir que la novela en sí, otra cosa que me gusta es que no es capítulo tras capítulo y que por ejemplo Episódica, es episódica. te va Me había comentado que capítulo era a partir de seguido. Ahora, otra cosita que me pareció interesante también del libro, que aparte de, bueno, a la verdad se ha abarcado bastante Eso se tema, escribió ¿no? en francés. Pero, o sea, leyendo el libro se me viene a la mente, o sea, uno lo está leyendo y uno comienza entonces a relacionar de repente con la situación actual de nosotros. Y tanto con la parte religiosa, con la parte política, ¿Cómo es de las clases sociales, lo de la empleada? las clases, lo de la empleada que la no podía empleada comer que la no puede. mesa, que no sé qué. No, y- Todavía en pleno siglo XX. es más, si tú te pones a ver bien el libro, cosas que uno dice, hey, qué injusticia, no sé qué, pero si te pones a pensar de que chuzo, Nosotros acá en hacemos Panamá, esto, pero acá en de otra- Panamá lo sucede. escudamos de otra manera. Acá en Panamá nosotros de repente con otro nombre, a otra escala, pero cosas que están pasando, por ejemplo, la parte de las religiones también. Hay Me radicalismo. sorprende que en la India, Hay o sea, radicalismo. que en la India hay castas sociales todavía, pero castas sociales bien Claro, marcadas. claro. O sea, a otro nivel. No, pero claro, yo estoy hablando de Panamá y las hay. Aquí también Un país lo hay. chiquito. pero También de lo otra hay chiquito. forma. Claro, de otra forma, por eso te digo, con otro nombre. Las piscinas marinales. Y Esa es la empleada que tú dices, lo que tú dices de la empleada cuando era Esa hizo amiga comienzo. de la empleada. ¿no? Cuando el tema Ajá. que la empleada se hizo pasar por hija del tipo y después le dijeron, le fueron a decir al Y que vecino no, de que ella es empleada, que el man y que quiere no. seguir viendo la Y tipa, el man entonces y que ella no. como niña no entendía eso, o sea, ¿por qué ella, la empleada no podía tener ese romance? La votaron, con el la otro votaron, tipo. no me acuerdo qué fue. No, No, simplemente no, el man ya no simplemente le no, dio atención porque no era hija porque no era de del- casta, no era hija del. Sí, porque era que empleada ya. porque ellos eran Pero- más o menos de la nobleza Ajá. familiar. Pero claro, entonces ahí se tocan muchos temas y también el tema de, por ejemplo, cuando te vas a la Los parte... familiares de la María eran como tipos políticos. Sí. No, y ellos que decían que eran como modernos y todavía ellos tenían esas renuencias. Es que eso está... Ellos eran progresistas, Sí. pero tenían sus Pero cosas. tenían su cuestión ahí. Su costumbre, ¿cómo tiene el deseo? Tú puedes ser una persona. O sea, hay cosas que son costumbres antiguas que tienes que respetar. No, y a la Ya parte vamos a ver. y a la parte política también, hay por ejemplo cómo la parte política maneja la información que se da a nivel general, y eso pasa en Panamá. A mí de salida, para que yo lo leí, me explotó la cabeza con la primera página. O sea, la parte esa que tiene que dar la Digo, mención a todos. Ajá. Para concluir, ¿lo recomendarían? Ali. Sí. Total, pero lo que dije Yo antes, dije que yo no lo que no se Él no. Ok. que no se asusten con la cantidad de páginas, ese libro es full recomendado. Pedro, ¿recomendarías el libro? Película, si te gusta. ¿Allá recomendarías el libro los que lo leyeron? recomendaría el libro totalmente. ¿Quieres ver cómo es el otro lado del mundo? Te lo recomiendo. Sí. Yo olvidar, si quieres. Bueno chicos, esto fue Seguimos discutiendo, creo. nuestra discusión de Persepolis, así que espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden conseguir ojo, por ahí dato tanto en también. inglés como en español, por ahí tienen la versión en español. por Ganadora allá. del Cannes. Ajá. Supone que la próxima es decir que... Entonces, así que nos vemos a la próxima. Chicos, ya para concluir nada más, la discusión oficial pueden seguir hablando ahora. La próxima reunión, que se confirmará la fecha en el grupo. Pedro, la próxima reunión que se confirmará la fecha en el grupo va a ser de selecciones personales. La idea es, ustedes pueden traer hasta 3 recomendaciones que ustedes hayan leído
que quisieran compartir con las demás personas y tienen 3 minutos para recomendar cada una de ellas. Digo, pueden ser hasta 3, puede ser una sola y agarran los 3 minutos recomendando esa sola, pueden ser 2 hasta 3. Ya puede ser un cómic, puede ser un solo capítulo de un cómic, puede ser un arco, puede ser una novela gráfica, entonces, pero tienen hasta 3. Y va a ser más que todo de recomendaciones, de lo que ustedes han leído que les haya llamado la atención. Ahí está la primera ya elegida. Next Wave. Ibas a mandar como una lista de los que no. Ajá. Ok, voy a mandar una lista también en el grupo de las selecciones que no van a contar. Porque ya, entre ellas, todas las que hemos discutido, ninguna entra porque ya las hemos discutido. Y otra sección que se llama Los sospechosos usuales, de que vamos a leer Watchmen, vamos a leer Sandman. Sí. Entonces ya saben, para que exploren, busquen en su biblioteca, busquen de los diferentes cómics que les han gustado, de cualquier país, de cualquier tema, y los vamos a estar recomendando. Eso sería todo, chicos, para discusión oficial. Ya terminamos aquí, y si quieren seguir hablando, adelante, chicos. Entonces nos vemos ahí, nos despedimos de la gente de las redes. Chao.